¿No? En los principales títulos, Guaidó regresó a Venezuela y lo pudo hacer sin mayores inconvenientes. Vamos a hablar de esto y de cuál será el futuro de Venezuela de aquí en adelante con el analista internacional Jorge Castro, que está aquí con nosotros. Bienvenido, Jorge, un placer tenerte aquí. Gracias por invitarme. Bien, muy bien. Bueno, después de una gira por la región de Juan Guaidó, entre los países en los que estuvo fue aquí a Argentina, en visita al presidente Mauricio Macri. Finalmente, y a pesar de todo lo que se especulaba, pudo ingresar y por el aeropuerto internacional a Venezuela. ¿Cuál es tu lectura de esto? Bueno, indica en forma muy reveladora cuál es la situación real de Venezuela, en el sentido de que en este momento el presidente Nicolás Maduro, a pesar de disponer del respaldo todavía del conjunto de las Fuerzas Armadas, no tiene capacidad suficiente para imponer alguna sanción o impedirle ingreso al país del otro presidente que hay en Venezuela, que es Juan Guaidó, en representación de la Asamblea Nacional. En esta recepción que están mostrando las imágenes de Juan Guaidó al llegar al aeropuerto de Maiquetía, el aeropuerto de Caracas, fue recibido por más de 15 embajadores de extranjeros. Sí. De distintos países europeos y del conjunto de los países de América Latina, incluyendo también el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos y el ministro encargado de negocios de la Embajada de Canadá. El respaldo internacional a Juan Guaidó es verdaderamente extraordinario. No solo se limita a los países de América Latina, especialmente a los grandes países de América del Sur, Brasil y la Argentina en primer lugar, sino que también abarca a todos los países europeos y a los Estados Unidos y a Canadá. En este sentido es que la situación que se presenta en Venezuela en el momento actual puede caracterizarse como un hecho clásico de una situación de doble poder. Hay dos poderes en este momento en Venezuela. Uno es el gobierno del presidente Nicolás Maduro, sí, que no está en condiciones de impedir, a pesar de disponer del poder militar, no está en condiciones de impedir que Juan Guaidó, después de denunciarlo su absoluta falta de legitimidad, viaje al conjunto de los países de América del Sur e ingrese con normalidad completa, a pesar de que el gobierno de Maduro había dicho que estaba dispuesto a detenerlo. Hay una disposición de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, que está controlada absolutamente por el gobierno de Nicolás Maduro, que insiste en que Guaidó no podía abandonar Venezuela. No solo ha abandonado Venezuela, claro, sino que ha realizado una gira regional y ha vuelto a ingresar con total normalidad, siendo recibido por los funcionarios de la aduana como el presidente de Venezuela. Jorge, ¿crees que esta gira regional que ha hecho Guaidó, estas imágenes que hemos visto todos y ha visto el mundo de Guaidó junto a cada uno de los primeros mandatarios de cada uno de los países de la región que visitó, y también esto, el ingreso de él por el aeropuerto internacional, este recibimiento, los embajadores que mencionabas recién, tienen que ver justamente con esto, con reforzar la imagen de un presidente encargado en Venezuela? Bueno, tiende por supuesto a reforzar la imagen y por lo tanto el poder político de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Pero el dato es más importante a tomar en cuenta, me parece, es el hecho de que hay una razón de fondo de la crisis venezolana que tiene un carácter estructural. Venezuela es uno de los 5 principales países petroleros del mundo. Sí. Y ha sido el más golpeado entre los países petroleros por la caída del precio del petróleo hace 6 años. En este momento Venezuela ha perdido la totalidad de su capacidad de compra de productos en el exterior. El total de reservas del Banco Central de Caracas en este momento es menos de 10.000 millones de dólares. Y lo que esto implica es que no está en condiciones Venezuela, sí, de comprar los alimentos que necesita en el exterior para alimentar a su población. Más del 70% de la demanda de alimentos venezolana depende de las compras en el exterior. Y hoy Venezuela no tiene dólares para comprar esos alimentos en el exterior. Por eso hay carencia de recursos básicos, por eso hay hambre en Venezuela. Por eso han salido
más de 3 millones de venezolanos de su país en los últimos 3 años. Ahora, este ahogo internacional de alguna manera hará que esto se profundice entonces en Venezuela, ¿no? Y uno esperaba el ingreso de esta ayuda humanitaria, que si bien era simbólica por la cantidad, ¿no?, a la cual podía llegar a darle una pronta solución de la población en Venezuela, finalmente no pudo ni siquiera ingresar. Es cierto, pero hay que tomar en cuenta de que el problema de fondo en Venezuela es que la crisis humanitaria no es una consigna de carácter político de la oposición venezolana, es un hecho histórico reconocido internacionalmente. Lo que hay en Venezuela es carencia absoluta de alimentos, hay carencia de recursos básicos, hay carencia en absoluto de medicamentos. Esta es la crisis humanitaria que tiene Venezuela y que por su magnitud y por su profundidad puede equipararse a la crisis humanitaria provocada por los 7 años de guerra civil en Siria. Esta es la magnitud que tiene la crisis humanitaria en Venezuela y esto es lo que le otorga en el fondo una legitimidad completa en términos internos a el gobierno del presidente Juan Guaidó como presidente encargado provisorio de Venezuela. Ahora, una crisis humanitaria de tal magnitud como la que estás mencionando y la que todos conocemos hace que los tiempos urjan, ¿no? Y que realmente se necesite que algo cambie finalmente. Es cierto, pero urgen en lo que se refiere a la satisfacción de esta situación de extraordinaria carencia de recursos básicos para alimentar a su población y para atender a los enfermos, sobre todo de recursos básicos carentes de la población venezolana, pero al mismo tiempo lo que está en marcha en Venezuela en este momento es que el tiempo en términos políticos, en vez de favorecer al gobierno de Nicolás Maduro, lo está perjudicando, porque hay un cambio en la relación de fuerzas entre Maduro y Guaidó que tiende a favorecer en el tiempo, crecientemente en términos de relación de fuerza, al gobierno de Guaidó sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Ahora, Nicolás Maduro sigue teniendo las armas en su poder, sigue teniendo las Fuerzas Armadas, y esto es algo que no se ha podido quebrar en este último tiempo. No, lo que hay es un proceso de erosión, desintegración de las Fuerzas Armadas venezolanas, como existen en la totalidad del sistema estatal de Venezuela. Venezuela, en términos estrictos, hoy es un Estado fallido. Esto es, hay un Estado que experimenta un proceso de descomposición de sus estructuras políticas, económicas, sociales, de sus estructuras estatales. Dentro de esas estructuras estatales que están experimentando este proceso de descomposición acentuada y acelerada, se encuentran las Fuerzas Armadas venezolanas. Son más de 600 los integrantes de las Fuerzas Armadas venezolanas que han desertado en las últimas 2 semanas. Son los que han, solamente estos 600 o más, son los que se han fugado, desertado y se han lanzado hacia territorio colombiano. Esto lo que significa es que hay un proceso de erosión, de desintegración de las propias estructuras estatales del ejército de Venezuela. ¿Cómo imaginás que sigue esto? Porque algunos hablan de acuerdos con los altos mandos justamente de las Fuerzas Armadas. Esto es un proceso de negociación que está en marcha desde el momento mismo en que asumió Juan Guaidó la presidencia provisoria de Venezuela. Pero el punto que hay que tomar en cuenta fundamentalmente es que este proceso de negociación se realiza mientras Juan Guaidó mantiene intacta una extraordinaria capacidad de movilización de la población venezolana. Acaba de convocar en el día de hoy, al volver a través del aeropuerto de Maiquetía, después de su gira regional a Venezuela, Juan Guaidó ha proclamado una nueva movilización multitudinaria que abarque todas las ciudades de Venezuela. Para el sábado, ¿no? Para el próximo sábado. Sí. Hay un proceso de movilización, de descomposición de las estructuras estatales, de extraordinario respaldo internacional a la figura y a la presidencia de Juan Guaidó, y el respaldo internacional
tiene ante todo el hecho de que atrás de este respaldo internacional se encuentra quien constituye hoy la principal potencia mundial, que son los Estados Unidos. Ahora, más allá de este apoyo internacional que existe, este apoyo del pueblo venezolano en su gran mayoría, o movilizaciones que sigue manteniendo Guaidó, uno sigue imaginando a un Nicolás Maduro atrincherado, sin ningún cambio. ¿Cómo imaginás un futuro con un Nicolás Maduro así? Lo que pienso es que lo que ya está ocurriendo va a agudizarse. El proceso de descomposición interna, de carencia de recursos básicos, de emigración masiva de la población venezolana. Esto es una tendencia actual que va a acentuarse en los próximos días y semanas. Al mismo tiempo, lo que esto está en marcha es que hay un cambio creciente de la relación de fuerzas entre Maduro por un lado y Guaidó por el otro, que tiende a favorecer no a Maduro sino a Guaidó. Uno de los elementos de este cambio de la relación de fuerza es por un lado, el extraordinario respaldo internacional, más de 50 países en el mundo, incluyendo la totalidad de los principales países de América Latina, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, los que quieran, más Estados Unidos y Canadá, más la totalidad de los países europeos. En este sentido es que el respaldo internacional es un elemento, a Juan Guaidó, es un elemento fundamental en este momento, en este cambio de relación de fuerzas entre Guaidó y Maduro, que tiende a favorecer a Guaidó y tiende a debilitar crecientemente a Maduro. Ahora, detrás de Maduro también están potencias como China, como también está Rusia. ¿Cómo imaginás esa pulseada de estos gigantes con una fuerza como Estados Unidos? No en términos geopolíticos, es una presencia, el respaldo de Rusia y el respaldo de China se da en el marco esencialmente de las Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, pero no en términos geopolíticos como respaldo inmediato, efectivo, al gobierno de Nicolás Maduro en la crisis política y económica y social venezolana. Esto no sucede ni de parte de China, ni tampoco de parte de Rusia. Hoy la presencia internacional en términos geopolíticos en forma efectiva en la crisis venezolana se manifiesta en aquellos que respaldan al presidente Juan Guaidó, no en los que respaldan al presidente Nicolás Maduro. Ahora, ¿imaginás en el futuro amnistías para los primeros mandos de las Fuerzas Armadas, negociaciones? No sabría decirlo, se me escapa eso. Lo que estoy seguro es que acá hay un proceso de negociación que tiene que ver con este cambio de la relación de fuerzas y que cuenta en algún momento con la participación plena de las Fuerzas Armadas venezolanas, especialmente del Ejército de Venezuela. En este sentido, ellos saben, lo sabe toda la sociedad venezolana, que el factor permanente de la sociedad venezolana no es el gobierno de Nicolás Maduro, en todo caso es el ejército venezolano. ¿Y cómo podríamos imaginar un futuro de Nicolás Maduro? No sabría decirlo. ¿Una futura salida de Nicolás Maduro? No sabríamos decirlo. Lo que es seguro es que nos acercamos a un desenlace. Este desenlace tiende a debilitar crecientemente al gobierno de Nicolás Maduro y a fortalecer crecientemente, en forma acelerada, al gobierno de Juan Guaidó. Cuando hablas de un desenlace, ¿de qué plazos estamos hablando? Es un proceso que está en marcha, que es lo que se está desarrollando. Es una película que tiene que ver con lo que está ocurriendo en este momento. De modo que cualquier acontecimiento puede desencadenar una crisis todavía más aguda dentro de este proceso en marcha. A esto es lo que me refiero con el término desenlace. Claro. ¿Cuál sería o creerías que sería el final más augurioso, digo, sin violencia, sin ciertas cuestiones que uno puede llegar a imaginar que puedan suceder en Venezuela? Bueno, el mayor riesgo que enfrenta hoy Venezuela no es el fortalecimiento del gobierno de Nicolás Maduro en términos dictatoriales. El riesgo mayor que enfrenta Venezuela, toda Venezuela, es el estallido de la violencia social en gran escala. Esto es un dato que hay que tomar en cuenta, en el sentido de que ya hay una movilización en las últimas 2 semanas de los barrios populares del Gran Caracas, que han sido el reducto tradicional del chavismo y que ahora se han volcado, en términos de enfrentamiento directo en las calles,
al Ejército y a la Guardia Nacional que corresponde a Nicolás Maduro, y que por lo tanto está en marcha, está encendida una mecha en el país que ha tenido ya 5 caracazos desde 1959 en adelante. El último caracazo, el de 1989, lo que sucedió entonces fue que las villas y los barrios del Gran Caracas, de los sectores marginales populares de la sociedad venezolana, se apoderaron de la ciudad capital y la mantuvieron en sus manos durante más de una semana. El resultado fue que hubo más de 3.000 muertos por la represión del entonces ejército venezolano, encabezado por la brigada de paracaidistas, uno de cuyos jóvenes oficiales era el entonces mayor Hugo Chávez. Ahora, uno piensa en las Fuerzas Armadas y no en los altos mandos, sino en los medios y bajos, que son parte también de esta crisis en Venezuela, que seguramente también estarán viviendo en carne propia o con sus familias esta falta de medicamentos. Absolutamente, absolutamente, crisis, ¿no? Absolutamente. Por eso es muy significativo. Estas 600 deserciones que ha habido en la última semana y media, del ejército venezolano y de las Fuerzas Armadas venezolanas que se han desertado dirigiéndose hacia Colombia. Estas cifras ya son las cifras que disponen las autoridades internacionales. De modo que acá no hay motivo de propaganda, acá hay un proceso de erosión en donde lo cuantitativo se acumula y puede dar lugar en cualquier momento a un desenlace cualitativo. ¿Cuál crees que fue el objetivo central de esta gira que hizo por la región Juan Guaidó? Siento que ya el apoyo de estos países lo tenía y se había hecho público. Bueno, hay que tomar en cuenta que el fenómeno Juan Guaidó ha aparecido en la vida política venezolana en el mes de enero. Sí, es cierto. Esto es una figura extremadamente joven que ha demostrado ser el hombre de las circunstancias. En el momento que correspondía que apareciera y Venezuela necesitaba que apareciera un líder de estas características, finalmente ha aparecido y es Juan Guaidó. Lo que ha hecho ahora recorrer este recorrido que ha hecho en América del Sur, Brasil, la Argentina, Paraguay y Ecuador, y finalmente ha vuelto por el aeropuerto internacional de Maiquetía, de Caracas, entrado con toda normalidad después de que hay una decisión del Tribunal Superior de Justicia controlado por el chavismo, esto es por Nicolás Maduro, que implicaba su detención en cualquier momento si intentaba volver al país. Ha vuelto al país con toda normalidad. Hay un vacío de poder extraordinario en Venezuela. Ahora, y en este vacío de poder lo que está en juego ahora es la puja entre estos dos gobiernos. La naturaleza de las situaciones de doble poder es que es una situación inestable y provisoria por naturaleza y por definición. Ahora, Jorge, más allá de el análisis político que uno puede hacer con respecto a la gira de Guaidó y su visita y foto con cada uno de los primeros mandatarios aquí en la región, también tuvo contacto con todos los ciudadanos venezolanos que tuvieron que abandonar Venezuela y están en cada uno de estos países. Absolutamente. Esto es, en la Argentina, las manifestaciones que hubo en la Plaza San Martín de los decenas de miles de venezolanos que hay en el país, 130.000 venezolanos han llegado a la Argentina. En Colombia son más de 1,5 millones. Esto es, el fenómeno de la inmigración venezolana es una experiencia de nuevo tipo en la historia de América Latina, América del Sur. Ahora, esto ayuda también a que vuelvan esas expectativas para los ciudadanos venezolanos, esas expectativas que fueron tan altas para el 23 de febrero, para ese ingreso de ayuda humanitaria que finalmente fue fallido, porque lamentablemente lo fue. ¿Vos crees que tiene que ver también con eso? No, yo creo que esto recién comienza. La ayuda internacional en este momento supera los 100 millones de dólares. Canadá solo ha ofrecido, ya ha puesto en marcha subsidios por más de 60 millones de dólares. Estados Unidos por más de 40. Brasil, la Argentina hacen aportes también. El respaldo internacional que se manifiesta en la ayuda humanitaria para la población venezolana recién comienza. Esto es un proceso en marcha. Acá la recuperación de la esperanza para la inmigración venezolana apareció a partir del mes de enero de este año, cuando surgió esta figura extraordinaria
en términos políticos y de carisma personal, que es el presidente Juan Guaidó. ¿Qué crees que tuvo Juan Guaidó que no tuvieron el resto de los líderes de la oposición en Venezuela? Bueno, él fue el hombre de las circunstancias, pero además es un hombre joven, Sí. muy joven. Sí. En términos tipológicos, es muy representativo del venezolano medio, por un lado. Y por el otro, está dotado claramente de un extraordinario carisma personal, acompañado por una mujer que pertenece que es la mujer exacta para él, y que dispone, igual que él, de la tipología y del carisma propio de la nueva generación venezolana. Claro, de un venezolano medio. ¿Y cuánto de esto también tiene que ver el apoyo internacional que ha obtenido en estas circunstancias, ¿no? Como marcamos absolutamente, bien. es absolutamente inédito el Claro. respaldo internacional que tiene Guaidó en este momento. Ahora, recién mencionabas el aporte que están haciendo los diferentes países para la ayuda humanitaria que requiere Venezuela. El siguiente paso es que ingrese esa ayuda humanitaria. En algún momento va a tener que ingresar. ¿Será ese el día clave? Se suponía que no iba a ingresar Juan Guaidó Sí, al aeropuerto de Maiquetía y que si intentaba hacerlo iba a ser detenido. sí. En el día de hoy no solo no fue detenido, sino que los aduaneros y el personal del aeropuerto de Maiquetía lo recibió como el presidente venezolano. No hubo, en definitiva, en Venezuela hay una situación de puja de poder político entre estos dos gobiernos, que por su naturaleza es una puja que tiene un carácter provisorio y absolutamente inestable. Acá lo que está cambiando es la relación de fuerzas entre Guaidó y Maduro. Y el tiempo favorece a Guaidó y perjudica y debilita crecientemente a Maduro. Claro, pero ese tiempo también juega, pienso en la vida diaria de un venezolano que quiere ir a comprar su comida y que no la tiene, un venezolano que está padeciendo alguna enfermedad y que no puede acceder a esos medicamentos, que necesita que ahora ingrese esa ayuda humanitaria. Necesita que ahora, pero esta es una situación que viene hace más de 6 años. Sí, sí, claro. Acá la carencia de recursos básicos alimentarios, la carencia de alimentos, de medicamentos de todo tipo. Esta es una situación que Venezuela experimenta en forma aguda en los últimos 3 años y que proviene de la caída del precio del petróleo que sucedió hace 6 años. ¿Cómo evaluarías, Jorge, lo que estamos hablando de un país riquísimo en petróleo? Vos lo mencionabas hace un tiempo. ¿Cómo evaluarías lo que se le hizo a Venezuela? Lo que pasó con Venezuela. Lo que pasó con Venezuela fue que Venezuela es la 5ª potencia petrolera mundial. Es la 3ª exportadora de petróleo a los Estados Unidos. El total de reservas reconocidas que tiene de petróleo Venezuela son superiores a las de Arabia Saudita. Pero al mismo tiempo, Venezuela es un país absolutamente rentístico, que depende en exclusividad de la renta petrolera. 98% de las exportaciones venezolanas son petróleo y derivados. Esto hace que, como todos los países petroleros que disponen de una absoluta dependencia de la renta petrolera, que es el caso arquetípico de Venezuela, sus instituciones son extraordinariamente débiles, carecen de toda legitimidad. No ahora solamente, ahora han llegado el momento de la culminación del desplome y de la desintegración. Históricamente ha sido así en Venezuela. Y al mismo tiempo lo que ha ocurrido es que en los últimos 6 años ha habido un colapso de la caída provocado por la caída del precio del petróleo. En los 10 primeros años del gobierno de Hugo Chávez, a partir de 1999, se puede estimar que Venezuela recibió, proveniente de la renta petrolera, más de 1 billón, mil millones de dólares provenientes de la renta petrolera. Lo que hizo Hugo Chávez fue dedicar aproximadamente el 30% de esa renta petrolera fenomenal. Venezuela era la Venezuela saudita entonces, nuevamente como había sido en la década del 90, la dedicó al gasto social. Esta es la base del extraordinario respaldo popular que en su momento tuvo el gobierno de Hugo Chávez. Claro. Pero al mismo tiempo,
En Venezuela no hay ningún tipo de actividad económica fuera de la actividad petrolera, que a su vez se encuentra en un grave proceso de descomposición la empresa estatal venezolana PDVSA en los últimos 3 años. En el último año, solamente en el último año, la caída de la producción y por lo tanto de las exportaciones petroleras venezolanas ha sido superior a más de 50% en un solo año. Esto, en definitiva, el proceso de descomposición estatal de uno de los países más ricos del mundo es lo que ha sucedido y está sucediendo en forma actual y es lo que ha convertido a Venezuela en un auténtico estado fallido. Ahora, escuchando todos estos números, estas cifras que das que son realmente impactantes y del nivel de riqueza que ha tenido Venezuela y viendo ahora lo que está sucediendo y el hambre que está pasando la población venezolana, y la falta de medicamentos y toda esta crisis social que mencionábamos, ¿podría en algún momento esto juzgarse como un crimen de lesa humanidad? Me parece que es una etapa, la posibilidad de juzgar esto en términos de crímenes de lesa humanidad ha quedado históricamente atrás. Acá lo que está en juego es la descomposición del Estado. En el sentido de que el problema fundamental de Venezuela no es una afirmación autoritaria, no es una afirmación autoritaria del gobierno de Nicolás Maduro. El problema principal de Venezuela es que el Estado venezolano, lo que está abajo de la democracia, el sustento de la democracia en cualquier país del mundo, está en pleno proceso de descomposición. Venezuela se ha transformado en un Estado fallido. En África hay 33 estados fallidos. En América Latina también hay un Estado fallido, es Venezuela. Claro, pero ¿qué es lo que descompone ese Estado que está debajo de la democracia? Lo que descompone este Estado es que en un país que depende en forma absoluta de la renta petrolera, 98% de las exportaciones venezolanas son petróleo y derivados, ha caído el precio del petróleo en los últimos 6 años y por lo tanto el país no tiene recursos para importar los alimentos del exterior que necesita para alimentar a su población. No tiene recursos para pagar y comprar en el exterior los medicamentos que necesita en forma elemental para atender a su población, sobre todo la población más marginal y excluida de la sociedad venezolana. Ahora, si finalmente Guaidó termina ganando esta puja de doble comando dentro de Venezuela, Nicolás Maduro se hace a un lado, veremos lo que decidirá la historia, cómo decidirá la historia juzgarlo. ¿Será largo el proceso de recomposición en Venezuela también, no? No sabría decirte, la verdad es que no lo sabría decirte, creo que nadie lo sabe. Lo que es seguro es que los dos problemas fundamentales que enfrentaría un nuevo gobierno son, por un lado, frenar el colapso hiperinflacionario de la economía venezolana, frenarla, para lo cual hay que reconstituir reservas. Y para reconstituir reservas, la ayuda internacional, los subsidios internacionales, el respaldo de los organismos internacionales es absolutamente central. Claro. Y lo segundo que hay que hacer, en el caso hipotético de que aparezca un nuevo gobierno después de la remoción del gobierno de Nicolás Maduro, es dejar entrar en gran escala la ayuda internacional, porque la ayuda internacional es para satisfacer una crisis humanitaria de envergadura mundial en el momento actual, en donde lo que hay es hambre en Venezuela, donde lo que hay es carencia absoluta de medicamentos, en donde lo que hay es mucha gente que no está en condiciones, a pesar de que tiene enfermedades crónicas, no está en condiciones de conseguir la medicación elemental para enfrentar incluso crisis terminales. Ahora, dejando entrar todo este ingreso de ayuda humanitaria que vos mencionás, ¿podría ser posible sin la intervención de un país en Venezuela? Intervención, vos te referís a la intervención internacional, esto hay que excluirlo. No hay tal cosa. Lo que hay es una presión internacional extraordinaria, no solo de Estados Unidos, sino del conjunto de los países europeos, por un lado, encabezados por Alemania, Francia, Gran Bretaña, y también de todos los principales países de América Latina, encabezados por prácticamente todos los de América del Sur. Brasil, la Argentina, Chile, Colombia, Ecuador. Todos los países principales de América del Sur respaldan plenamente la remoción de Nicolás Maduro y le otorga un respaldo pleno al gobierno de Juan Guaidó. Muy bien, Jorge, es un placer hablar con vos como siempre. Por favor, muchísimas gracias. Bien, y de aquí